6 minutos, amigos, vamos a análisis de la política venezolana con nuestro próximo invitado, Pablo Quintero. 6 minutos de la mañana, es politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, bienvenido, un gustazo. Buenos días, Eduardo. Gracias a ti por la invitación, como siempre. ¿Cómo están tus expectativas, según tu criterio, por dónde debería encaminarse este esfuerzo que se anuncia desde la Asamblea Nacional para entrar en un diálogo con las organizaciones políticas en este momento tan particular que vive Venezuela? Bueno, principalmente entender, Eduardo, que en Venezuela la espiral de conflicto al final no va a solucionar nada. Tanto del gobierno como de la oposición, el enfrentamiento, la hostilidad no va a solucionar absolutamente nada en cuanto a los desafíos que se vienen en la política venezolana. Por otro lado, entender también que el diálogo, venga de donde venga, Eduardo, debe ser considerado una mesa donde los actores puedan conversar, hablar, entenderse. Al final no va a representar algún tipo de aspecto negativo. Sin embargo, en este sentido, Eduardo, y es importante aclarar que en los diálogos, cualquier tipo de diálogo, las dos partes hablan y conversan. Aquí los diálogos no pueden ser unilaterales, de un solo sector al otro, de tal manera que lo que vimos ayer en la Asamblea Nacional parece ser la iniciativa a discutir lo que va a ser el cronograma electoral que se viene a partir de ahora con las elecciones regionales y locales. Por supuesto, me parece importante aquí destacar la presencia de muchos actores, pero también la ausencia por parte de la plataforma unitaria. Esto comunica un desacuerdo legítimo en ese sentido. Y yo creo que eso es parte un poco de la dinámica de conflicto que existe entre ese sector de la oposición y el gobierno. Me parece que eso le va a generar a la oposición muchísimos dilemas, sobre todo con el tema de las tarjetas, sobre todo con el tema de la participación, el regreso del discurso de la abstención, que nuevamente, insisto, es una estrategia errada pensar que abstenerse a una elección vas a acumular poder y vas a perjudicar al enemigo, en este caso el adversario. Me parece que es una estrategia errada. Entonces yo creo que asistir a estos espacios, por supuesto, es un momento bastante delicado para la oposición venezolana porque todavía está en el episodio 28 de julio. Entonces, está el tema de las actas, está el tema de la comunidad internacional, lo que sucedió en la OEA, en la reclamación de los resultados de la publicación de estas mismas actas. Entonces, por supuesto, hay temas que se deben atender como prioridad antes de pasar a una nueva etapa electoral, pero me parece que es fundamental que la oposición considere de una buena vez discutir sobre la base de si abstenerse representa o aislarse de los diálogos representa una mayor ganancia o no. Fíjate, uno solamente con escuchar en tu planteamiento la palabra dilema, o en este caso plural, dilemas, uno se imagina algo gigantesco y muy sensible porque tú lo has dicho, dilemas ante lo que viene, unas elecciones tan importantes. Muchas veces se ha dicho en estos procesos recientes que nos han tocado vivir, muy duros, que así como es importante que la oposición o las oposiciones se puedan aproximar en las negociaciones con el gobierno, también e incluso antes deberían revisarse a sí mismas y buscar diálogos internos. ¿Cómo estás viendo eso cuando, bueno, tú lo has dicho, no es fácil para la oposición cuando está abierto todavía el capítulo 28J y ya la plataforma unitaria democrática dijo no participaremos en este llamado de diálogo, ¿no? De acuerdo, Eduardo, lo más complicado que siempre le ha ocurrido a la oposición es entenderse a sí misma, es comprender su propia naturaleza, es entender que más allá de las diferencias, la única forma de llegar al poder, de aspirar a una transición política, porque en Venezuela no podemos hablar de cambio político sin antes hablar de transición. Y cuando hablamos de transición no es un proceso automático de la noche a la mañana, no es algo que se va a dar este año o el próximo, eso no tiene fecha ni siquiera.
Cuando la oposición aspira a ser gobierno, lo primero que tiene que hacer la oposición es entenderse entre sus propios colegas, entre sus propios dirigentes. Y eso es algo que no ocurre. Esos son problemas que se vienen arrastrando incluso desde el año 2019, como cuando Guaidó estaba en ese momento liderando un proceso político. Recordemos que la política tiene sus picos de favoritismo con cierto líder de turno. Estuvo Guaidó en un momento, luego estuvo Capriles, ahora está María Corina. Y eso al final, Eduardo, no tapa las debilidades internas de la oposición. Y la principal debilidad es la falta de comunicación. Y por eso precisamente vemos tantos problemas internos, tantas divisiones, tantos dimes y diretes, a veces incluso de forma pública en las redes sociales. Vemos también campañas de autodestrucción que por supuesto son bien aprovechadas, en este caso por el oficialismo. Ahora, si no se cura lo principal, lo primordial, no van a poder aspirar a presentarse como una coalición poderosa, una coalición sensata y una oferta país para el propio electorado, porque gran parte de los electorados, Eduardo, que votaron por la oposición, al día de hoy se cuestionan si son capaces de llegar al poder en esas circunstancias de conflicto interno. Entonces, bueno, en primer lugar, por supuesto, la comunicación, la sinceridad. Y hay otro tema, Eduardo, que a veces resulta complicado para la oposición y es enfrentar las redes sociales, es enfrentar el ruido de estas plataformas que al final se terminan convirtiendo en una gran manipulación y chantaje donde el líder político no dice la verdad o no dice el camino correcto por miedo a ser impopular. Y eso es algo que lamentablemente le ha costado muy caro a la oposición, precisamente porque no ha podido finiquitar posición. Por ejemplo, Eduardo, ¿cómo es posible que al día de hoy existan actores políticos que todavía les cueste decidir sobre el tema de las sanciones, o que no tengan una posición diáfana sobre el tema de las sanciones, o sobre el tema de las intervenciones militares? Y es por eso que es importante que toda la oposición converse estos asuntos sin tanto tabú y los ponga sobre la mesa para luego ir a otras instancias y conversarlo también con el oficialismo. Pablo, ¿qué puede salir desde el punto de vista positivo de este proceso, que también hace un llamado y es un reto a la consistencia de las organizaciones políticas? Porque la gente necesita verle el queso a la tostada, necesita encontrarle sentido a un logotipo, intentar saber qué hay detrás de una tarjeta cada vez que lo llaman al voto. Brevemente, porque lamentablemente no hay mucho tiempo, pero ¿qué pudiera surgir constructivamente de esta oportunidad? Bueno, en primer lugar, Eduardo, la aparición de nuevos actores políticos que le hablen al país con más claridad y con mayor transparencia. Yo considero también que la política merece una renovación en cuanto a liderazgo, en cuanto a caras, en cuanto a protagonismo, y eso es importante que ocurra en este nuevo ciclo político. Por otro lado, yo creo que el diálogo tiene que ser el único camino, y ha sido, Eduardo. Aquí llevamos bastante tiempo hablando de esto, de diálogo, de negociación y de no dependencia nuevamente de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional no te va a ayudar en este caso. Y por último, Eduardo, yo considero que de esto tiene que quedar una gran lección nuevamente a revisar el estatus interno de los partidos políticos, quiénes están, quiénes militan, quiénes realmente van a rescatar a la política, quiénes le devuelven la calidad política a la gente, porque tú muy bien lo dices, la gente está esperando que la política, por supuesto, le solucione sus problemas, pero también le hable con honestidad. Y eso es algo que es una deuda pendiente, tanto del oficialismo por un sector, pero también como de la oposición. Pablo, espero que en la próxima oportunidad sigamos tocando estos temas que son de amplísimo interés y conveniencia para las mayorías. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Eduardo. Gracias a ti por la invitación. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Sigan allí